Si hiciste convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro y con María, no te pierdas este video porque el próximo escalón es la convivencia con el Espíritu. En este video vamos a hablar de ideas concretas, prácticas para ir mejor preparado a la convivencia con el Espíritu. No te muevas y mira hasta el final este video. Muy bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo video de Soy Convivente, de unioncondios.org y de la nueva plataforma contemplacionesactuadas.org, todas concentradas de manera especial en este video en youtube.com/Soy Convivente, que es el canal oficial para hablar de las contemplaciones actuadas y de las convivencias con Dios. Gracias por estar en un nuevo video. Hoy ya hicimos varios videos previos a este, que tienen que ver con ideas para ir mejor preparado a la convivencia con Cristo, con Pablo, con Pedro, con María, y hoy nos toca este quinto, digamos, video de formación, de brindar herramientas para ir mejor preparados a nuestra convivencia con el Espíritu. Además está decir que en nuestro portal www.soyconvivente.org tienen cientos de videos de repaso de todos los temas de las convivencias con Dios, y además para formarse y prepararse y capacitarse en las contemplaciones actuadas, este hermoso método de oración impulsado por el sacerdote jesuita Alberto Ibáñez Padilla, que queremos que llegue a toda la iglesia, en todo el mundo pueda utilizarse estas contemplaciones actuadas. Pero en este video, el quinto de esta serie, no estamos solos. Ya saben que nos acompaña como siempre el profesor Lisandro Núñez. Lisandro, muy bienvenido a un nuevo video. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, Lisandro, un placer tenerte aquí en este quinto video de esta serie de ideas concretas para prepararnos a nuestras próximas convivencias. Son tan lindos estos videos, vale la pena que los miremos hasta el final, porque hay gente que solamente va y no se pone a pensar, bueno, pero ¿cómo puedo ir mejor preparado? ¿Cómo puedo hacer para aprovechar mejor las gracias que Dios quiere regalarme? ¿Cómo puedo salir incluso y ejercitarme mejor en todo lo recibido para después llegar mucho más crecido a mi próxima convivencia? Bueno, y demás. Pero antes de hacerte preguntas, antes que nos cuentes toda tu experiencia en las convivencias, te invito, como hacemos siempre, Lisandro, a que puedas guiar una oración juntos, vos, yo y todos los hermanos que están mirando este video en el estreno, y además aquí por Zoom, que tenemos hermanos que están participando. ¿Te animás a comenzar con una oración este taller, por favor, Lisandro? Te pedimos una vez más, Espíritu Divino, que nos asistas en las profundidades de nuestras almas para que podamos realmente dejarte morar y poder realizar todo aquello que sea importante para que podamos alcanzar una profunda relación con Dios. Por eso te pedimos que renueves todo aquello que está en nosotros cansado o agobiado, para que podamos levantar una vez más la mirada al cielo y pedirte que seas para nosotros agua viva que brota de nuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, Lisandro, para los que están viendo este video, recordemos que ya venimos de repasar Cristo, Pablo, Pedro y María. De manera especial, en el último video, en la convivencia con María, estos 6 días, tenemos muchísimos frutos. En el manual se nos presentan 19 frutos enunciados, pero sabemos que muchísimos más recibimos en nuestra convivencia con María. No solo todo lo que es el ingreso a la etapa contemplativa, a la etapa de oración más contemplativa, con todas las gracias místicas que comenzamos también a experimentar, a ser más conscientes, después de todo un camino, porque no es alguien que de pronto comienza un camino espiritual y va a ser el espíritu, sino que estamos hablando de alguien que ya viene de un trayecto de por lo menos
y 4 o 5 años preparándose con oración, con retiros, habiéndole dado por lo menos en Cristo, Pablo, Pedro y María, le hemos dedicado 24 días completos al Señor para llegar ahora a hacer la convivencia con el Espíritu. O sea que es bastante el tiempo, el esfuerzo, el camino que venimos haciendo para poder llegar ahora a hablar de esta convivencia con el Espíritu. Como siempre, Lisandro, la primera pregunta que hacemos en estos videos tiene que ver con ¿qué se espera en esta convivencia con el Espíritu? Una persona que ya hizo estas 4, ya empezó este clic de la convivencia con María en el camino místico, en la vida contemplativa. ¿Qué esperamos de este nuevo paso que es la convivencia con el Espíritu? Bueno, lo más esencial que se va a esperar para esta convivencia es que las personas que la realicen ya tengan una vida de oración contemplativa y tengan un estado de oración contemplativa avanzado, ¿sí? Lo ideal, si podemos decirlo, se esperaría que una persona que ya haya pasado por la noche de sentidos, esté en una etapa de quietud suave o superior. Esto no significa que si no está en esas etapas no pueda hacer la convivencia. Lo que pasa es que la convivencia va a tratar ciertas temáticas que van a ser muy luminosas para las personas que están caminando por esas etapas. Para otras personas escuchar ciertos temas le van a resultar como, sí, quizás interesantes, pero no tan reveladores de sus propias experiencias personales. Entonces en esta convivencia se espera un poco eso en ese sentido. Y obviamente, por ser la convivencia con el Espíritu, se está esperando por sobre todas las cosas que esté un gran avance en todo lo que es el ejercicio de la oración carismática, ¿no? Yo acá ni se le va a pedir a la persona que ore, se supone que lo va a hacer sola, ¿no? O sea, los servidores van a orar y si los convivientes no oran, ya no es una cuestión de que la convivencia no alcance una experiencia de oración, porque tampoco el otro está poniendo de su cosecha, ¿no? Esto se empieza a notar mucho más en estas convivencias para las que siguen, porque ya se supone que en la quinta convivencia hay un gran ejercicio de la vida carismática. Entonces es muy común que a veces uno se haga la idea, sobre todo los que vienen de la experiencia de la renovación carismática, simplemente que vean en la convivencia con el Espíritu como que no es carismática en el sentido que ellos suelen entender lo carismático, ¿no? Que tiene que ver con toda la parte exclusiva. Porque la convivencia con el Espíritu está planteando otra experiencia de lo carismático, que es la experiencia contemplativa. Bien. Bueno, mientras vos estabas hablando, yo poníamos aquí el PowerPoint para recordar de alguna manera estos grados de oración que fuimos viendo, ¿no? De oración ordinario y de oración contemplativa. Recuerdo a todos los que estén viendo esto que vayan a nuestro canal o a la página soyconvivente.org y miren todo el curso completo que hicimos con Lisandro de cada uno de los grados de oración. Desde el primer grado de oración vocal hasta la unión transformante. Miren uno por uno porque les va a servir. Aquí Lisandro marcó como, digamos, las almas que se animan, que se aventuran a la convivencia con el Espíritu, ¿no, Lisandro? Por lo menos tendrían que estar viviendo en primer y segundo grado, más que nada el segundo grado de oración contemplativa. ¿A eso te referías? Claro, porque una de las cosas que se va a tocar fuertemente dentro de la convivencia con el Espíritu es la temática de la profecía recibida en cuanto a gracias místicas. Entonces hay ciertas experiencias que son propias de la vida contemplativa. Si la persona no tiene esas experiencias, le va a resultar quizás conocido desde el conocimiento de haber escuchado o tener más o menos una noción. Es posible también que ciertas experiencias se lleguen a dar en personas que no tengan un estado de oración contemplativa. De hecho, es muy común a veces verlo, pero para la persona que está en el estado es muy iluminador, porque le permite comprender más o menos cómo moverse en ciertas cosas. En cambio, la persona que no está en estos estados es como que es un tema que no le resulta tan clarificador. Bien, bien, es cierto esto. Yo te escucho hablar y me pongo a pensar casos de hermanos que a veces se lanzan a hacer la convivencia con el Espíritu, ¿no? Sin ni siquiera tener oración personal diaria, sin tener una vida de intimidad, de búsqueda de Dios, ¿no? Es como que hacen como quien va al colegio a cursar una materia, ¿no? Y esto es mucho más profundo porque se trata de
llegar a poder vivir las experiencias que están planteadas en esta convivencia con el Espíritu para que las almas las puedan experimentar. Ahora, si yo no tengo una preparación, un bagaje, una búsqueda de Dios, una profundización espiritual a lo largo de 4 años que me precedieron desde mi convivencia con Cristo por lo menos, ¿no? Y me voy a perder de muchos frutos, ¿no, Lisandro? Sí, lo que termina más que nada uno dándose cuenta, y que es lo que más uno logra ver en esta convivencia, ya desde María se empieza a notar, pero el espíritu como que está a la obviedad absoluta, ¿no? Es primeramente la persona, el tipo de oración que tiene. Se nota muchísimo por cómo ora, lo que ora, qué palabras usa, qué palabras no usa, cómo las usa, qué gestos hace, qué gestos no hace. Se empieza a dar como claro, ¿no? Porque las propuestas que tiene esta convivencia con sus contemplaciones actuadas son disparadores muy fuertes, te diría hasta bruscos para la persona que está en esa etapa. Claro. Entonces es inevitable que la movilice. La persona que no está en esas etapas no se va a sentir movilizada ni con los gestos ni con ciertas cosas, porque no entiende lo que se está viviendo, lo que está proponiendo la contemplación. Entonces, bueno, participa porque participa. Pero hay cosas, hay signos muy especiales que tiene esta convivencia que para la persona que está en esta etapa es súper iluminador, ¿no? Porque le hace comprender mucho de lo que le está pasando y por qué le está pasando. Entonces, cuando te llega alguien con otras etapas más bajas, pero decirlo con ese término que a mí no me gusta, bajo y alto, pero bueno, es el término que generalmente la gente llega a escucharlo, pasa que o se desconciertan o lo ven como para algunos como elegidos o ciertas personas especiales, cosa que no es cierto. Esto es para todos, hay que uno también querer recibirlo y también disponerse. Lo que pasa es que también disponerse implica que uno tenga que hacer ciertos sacrificios y renuncias que muchas veces la persona no está dispuesta a hacer y por eso queda atorada en etapas espirituales. Entonces, bueno, es ahí donde empieza a notarse muchas veces estas diferencias en las experiencias espirituales de las personas. Esto también implicaría, si una persona no tuviera, por ejemplo, oración contemplativa, ¿podría hacer la convivencia? Sí. Pero supongamos que es una persona que está en una oración afectiva o discursiva, esto lo he visto un montón de veces, y le pasa muy por arriba muchas cosas de la convivencia. O sea, sobre todo cuando hace ciertas preguntas ante ciertos temas, queda muy claro que no está entendiendo de lo que se está hablando. Lo aconsejable si la persona no tendría oración contemplativa es que al menos haya alcanzado la oración de simplicidad. Porque entonces podría acomodarse con la oración contemplativa sin necesidad de vivirlo. Lo viviría como salpicado por lo que ha producido los demás, pero no sería propio. Vuelvo a repetir, esto no significa que uno tiene que tener este grado de oración para hacer esta convivencia ni las que siguen, sino que no es tan clarificador. Pero bueno, como vos bien vas marcando, ¿no? Que la persona haya, estando casi 5 años para llegar a esta convivencia, sino más, implica cierto crecimiento. En 5 años que una persona no haya alcanzado una oración afectiva o de simplicidad, y bueno, algo está raro ahí. A ver, qué acompañamiento está haciendo, qué tipo de búsqueda está haciendo, ¿búsqueda de Dios está teniendo o se está buscando a sí mismo? ¿Busca su propia satisfacción y sus vanidades o está buscando realmente la entrega a Dios con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a detectar un montón de cosas de la vida espiritual, ¿no? Se terminan haciendo evidentes. Es una convivencia muy interesante para clarificarse uno mismo y también para clarificarse el tema. Uno dice, claro, el otro alcanzó tal cosa, yo no lo alcanzo. Ahora veo por qué. Cuando escuchás la historia de vida del otro, y sí, yo me resisto a no comer la comida con mayonesa y el otro tapa ni agua. Entonces uno empieza a decir, bueno, es obvio que hay ciertas cosas que uno se va a empezar a dar cuenta. O no. Eso también depende de que la persona reconozca humildemente las carencias que tiene. Bien, es cierto, ¿no? Vos hablás y yo sigo pensando en la gente a veces que hace convivencias por un apuro de llegar a Dios amor y piensan erróneamente, y esto es triste, ¿no? Pensar que porque ya hice hasta Dios amor, ya está, ya crecí, ya hice toda la escuela, ya tuve todas las experiencias místicas, ya soy crecido, ¿no? Y a veces, a mí me toca acompañar a hermanos, a mí me tocó la otra vez, hasta el año pasado, acompañar a una persona
que había hecho conmigo en su momento la Trinidad, ¿no? Y la verdad que no, ni siquiera tenía grados de oración contemplativos, o sea, algo pasó en el camino, digo, entre Cristo y la Trinidad, algo faltó, algo no, quedó ahí corto, truncado, ¿no? Por eso es importante, vos mencionaste, Lisandro, acompañamiento espiritual, clave, ¿no? Oración diaria, personal, como siempre, de Cristo se nos hincha, vital, importante, ¿no? ¿Qué más, Lisandro? ¿Qué más, qué training tenemos que tener para llegar mejor preparados? Oración personal y comunitaria, porque muchas veces es hincapié en la oración personal. Está bien, está bueno, pero si mi oración personal siempre va a estar abocado a... Esto se va a escuchar mucho. Si bien tiene su cuota de verdad y de realidad, también tiene su parte de contraproducente. Hay muchos que se dicen, bueno, media hora de oración diaria, como claro, si eso fuera la solución para que vos pudieras llegar a alcanzar los altos grados de la vida mística. Claro. Primeramente, gracias. No porque vos hagas media hora de oración diaria lo vas a recibir. Dios no está obligado a dártelo, una. Eso es una de las primeras cosas que hay que poner bien en claro. Segundo, no es que vos tenés que estar cronometrado 30 minutos. No es que Dios te va a decir, va a sacar tu listado y decir, no, ¿sabés qué? El día 14 de enero hiciste 28 minutos, te faltan 2, por lo tanto no te doy... Claro, o sea, tampoco volvamos a lo esquemático, a lo estructurado. O sea, el problema es que cuando uno da ciertos consejos, que muchas veces forman como pautas o ideas para prepararse, es una cuestión como de arrendar un poco las vacas, ¿cómo se diría, no? Como darte un estímulo, ayudarte a que tengas otra cosa. No es que si vos eso lo tenés que hacer 100% a rajatabla de manera absoluta. Claro. Sí es cierto que si vos tu oración solamente la haces cuando vas a trabajar en el colectivo, y hoy difícilmente vayas a tener la misma disposición que si tenés una experiencia de oración personal. Hay gente que dice, bueno, no, pero yo tengo misa diaria y con eso me basta. Tampoco, o sea... De hecho, tenés miles de gente de que tienen 1 a 2 horas de oración mental, con la palabra, con la liturgia de las horas, con su lectura espiritual, comulga todos los días porque va a misa, se confiesa una vez por semana y sigue en oración vocal. O sea, claro. No podemos ser creídos de que Dios está obligado a darnos las cosas. Y hay personas que tienen un montón de desastres en todo ese tipo de cosas, pero en los momentos en que tienen en su oración está en el amor y la entrega que tienen, que Dios suple. Entonces a veces uno se queda pensando, a ver, qué tanto es la regla lo que se le está dando y qué tanto es lo que interviene en la gracia, ¿no? Y bueno, Dios siempre es generoso. En realidad, si uno tendría que ver, si Dios tendría que pagarnos según nuestros méritos, tendría que darnos un palo por la cabeza. No tendría que darnos nada. Bueno, no merecemos nada. Entonces, bueno, uno ahí empieza a entender lo que es la gracia y uno simplemente trata de acompañar con toda su pobreza, ¿no? Y ahí es donde Dios va viendo el corazón, ¿no? Más allá de los actos incompletos que uno va realizando. Entonces, esto remarca también esta característica, ¿no? Obviamente, ciertas disposiciones, ciertos hábitos, ciertas aptitudes te van a disponer de manera tal que te van a ayudar mucho más que si no lo tuvieras, eso sí es lógico. Yo corro todos los días y fácilmente me voy a poder preparar para una maratón. Pero si yo apenas para ir a comprar a la esquina de mi casa voy en auto, y difícilmente yo voy a estar preparando una maratón en el mismo tiempo de una persona que está en las condiciones distintas, ¿no? O sea, la comparación es un poco bruta, pero más o menos trato de dar una idea de cómo se mueve esto, ¿no? Pero tampoco es una cosa que uno corta como un queso, como decía el padre Alberto, ¿no? Pero claro, bueno, lo que se va viendo por la experiencia es más o menos esto. Y la gente que va llegando a la oración contemplativa, primeramente por gracia, y después uno va acompañando. Y si Dios quiere, si vos sos, es lo que dice la palabra, si vos sos fiel en lo poco, Dios te confiará más. ¿O no? No está obligado. Eso es lo que a veces resulta un poco complejo, ¿no? Creo que una de las cosas que a veces se termina olvidando con esto es que las convivencias son disparadores, son estimuladores. No porque vos hagas tal convivencia vas a alcanzar tal grado de oración. No porque vayas a tal lugar sos un crecido.
¿Qué es un crecido? Aquel que está determinado según ciertas características, ciertos puntos cumplidos a rajatabla de manera perfecta, inamovible, sin ningún tipo de error. Eso no existe, eso no es un ser humano, eso es Cristo. Claro. Nosotros no somos Cristo. Nosotros a duras penas, con nuestra pobreza, logramos alcanzar hasta donde nos da el cuero. Y lo maravilloso es que Él suple todo lo otro por su misericordia. Él nos justifica, nosotros no somos justificados por nuestros méritos. Entonces, ¿cuánto más nos creemos dentro de la vida de oración que todo lo que llegamos a tener, sea mucho, sea poco, viene porque nosotros lo hacemos? Que nosotros acompañemos es otra cosa. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos preparamos para estas cosas con las convivencias, ¿no? Claro. Bueno, no me puedo preparar más para tal cosa, en tanto y en cuanto Dios me lo quiera llegar a otorgar. Sabemos que Dios es generoso y que no se deja ganar en generosidad, pero tampoco creerme que porque yo haga tal cosa Dios está obligado a dármela. Bien, es cierto, Lisandro. Un indicador también, a ver si no sé si lo compartís conmigo o no esto, ¿no? Esperamos tu opinión. También es cierto, cuando uno hace una convivencia, ¿no? Que, por ejemplo, como hablás vos de comienza con el espíritu, que más o menos va a estar centrado aquí, ¿no? En fenómenos que tienen que ver con el primero o segundo grado de oración contemplativa. Si yo estoy haciendo la comienza con el espíritu y la verdad, no solo no caso una, como quien dice, sino que no tengo como resonancia, no estoy viviendo nada de todo lo que se está hablando, y bueno, por ahí es un indicador de que tendría que volver a repetir una convivencia anterior, ¿o no, Lisandro? Claro, también es una posibilidad. Por eso, a ver, más allá de que, y acá viene otra parte que más de uno me va a odiar con lo que voy a decir, pero es lo que yo he visto durante tantos años. Muchas veces queda la cuestión, no, sí, pero mi acompañante me dijo, mi director espiritual me dijo, el padre tal me dijo, la hermana tal me dijo. Bueno, también urgente de acompañante, de padre, de madre, de primo y de lo que sea. Urgente, verdad, claro. No llega. Y vuelvo a repetir, no porque vos tengas un excelente director espiritual, cumplas con todos los sacramentos a rajatabla, ni tengas una vida de virtud maravillosa, Dios está obligado a darte esto, es gracia. Claro. Y no es... hay una cosa que muchas veces cuesta entender, porque quizá nosotros, y esto es una de las purificaciones también que viven las personas en el nivel contemplativo, ¿no? Como es tan llamativo, como las experiencias son tan subyugantes, son tan intensas, son tan de fuegos artificiales, si lo querés poner de una manera, tan a la película de Hollywood, entonces como que uno se engancha con eso por la novedad, por lo raro, por las experiencias, las sensaciones, la explosión de la vivencia de los sentidos interiores y exteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son indicadores de pobreza, no indicadores de riqueza. O sea, claro. Vos recibís eso, porque sin eso vos no alcanzarías nada. O sea, un alma contemplativa, un alma que ha llegado a las últimas etapas de la vida espiritual, es porque es tan pobrecito que sin él no podría hacer nada. No es que, ay, es un maravilloso, cómo se entrega, qué sé yo, qué lo otro. Un alma que llega a la unión transformante es porque Dios la ha garroteado de tal manera que las pasaron por todas las picadoras que hay por haber. O sea, fíjense lo duro que es ese ser humano que necesita que Dios le intervenga de tal manera para que pueda llegar a alcanzar una entrega total. O sea, es un indicador más de pobreza. Por eso claro. Dios se le convierte en su único tesoro. ¿Sí? Eso es un poco lo que se entiende. A veces pensamos que el místico, el contemplativo, es como el ideal, el máximo, el mejor, el que está más perfeccionado. Y si vos te vas a alguien que tiene una vocación más ascética y te va a decir que es el virtuoso, aquel que evita el pecado, aquel que está todo el tiempo bajo la renuncia, la mortificación y el ayuno. Son dos formas de vivir las cosas. El místico recibe la salvación, ¿por qué? Porque Dios interviene por su gracia. El asceta también lo recibe por la misma situación, pero no necesita de este tipo de fenómenos y de experiencias para poder entregarse a Dios, porque tiene la fuerza de voluntad para poder hacerlo. El místico es un pobre salami. ¿Se entiende? Es alguien que necesita urgentemente que Dios intervenga porque no le da las fuerzas. Hay un ejemplo muy lindo que utiliza Teresita del Niño Jesús, que dice en un momento dado, ¿no? Que dice, ella hablaba de los tiempos de las invenciones. Entonces en un momento dado habla de la escalera, ¿no? Y dice, yo soy
muy difícil para ejercitar la escalera de la virtud, doblegar mi voluntad, hacer la voluntad de Dios, renunciar y hacer todos los grandes sacrificios que se requieren para seguirte, Señor, y bla, 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 bla. A mí no me da el cuero, pero como estamos en las épocas de las invenciones, existen los ascensores. Dice, y mi ascensor para poder llegar al cielo son tus brazos. Si vos no me recogieras entre tus brazos y me levantaras, yo no podría. No tengo la fuerza. Entonces, esa es la visión profunda de la vivencia del místico. ¿Sí? Esa es la experiencia de la humildad. La humildad es el andar en verdad. Se sabe tan pobrecito que sin Dios no puede nada. Entonces deja que Dios le haga todo lo que no podría dejarle a otra cosa. Por eso Dios se le transforma en su todo y por eso se da la semejante transformación. ¿Qué es lo que va a decir San Juan de la Cruz? No, amada en el amado transformada. ¿Pero por qué? Porque la chuló. No es que esto pasó porque fue bonito y siempre estábamos todos contentos. No, la pasó por toda la picadora vida y por haber. Es fuerte. Bueno, esto que está diciendo Lisandro, también en un momento hablaste de las vocaciones. Yo les recuerdo que tenemos acá las 4 vocaciones al amor místico, que se ve después en la convivencia con Dios amor, ¿no? Pero ya anticipaste algo un poquito ahí. Pero bueno, volvamos al tema. Estoy aquí en mis manos con el manual de la convivencia con el Espíritu, que recibimos todos los que hacemos esta convivencia con el Espíritu. Como cada convivencia tiene su manual, su material de formación. Por supuesto, Lisandro, de más está decir, tampoco me interesa meternos mucho en esto, pero es cierto que así como en las otras convivencias profundizamos distintos aspectos, bueno, en la convivencia con el Espíritu es cierto que profundizamos todo lo que es la teología del Espíritu, una teología de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? En todos sus aspectos damos vuelta a la teología sobre el Espíritu Santo. Pero una cosa muy linda que tenemos en convivencia con el Espíritu es la consagración al Paráclito, ¿no? Esta oración de consagración que el padre Alberto Ibáñez Padilla hizo y escribió a los 19 años. ¿Es así, Lisandro? Sí, o sea, es un poquito de ver la historia de por qué también el padre Alberto tiene la relación que tiene con el Espíritu Santo y se hacen ciertas propuestas. Lo que pasa es que contar ciertos detalles me va a hacer hablar de la convivencia, cosa que no tengo que hacer. No contemos detalles, pero algo anticipanos. No, bueno, una de las cosas más particulares, o sea, como bien decís, no se hacen muchas cosas acerca de lo que es la teología de la tercera persona de la Santísima Trinidad, y una de las cosas más importantes que se ve es la cuestión de la feminidad de Dios en ese sentido, ¿no? Su ser mujer, que a mí me gusta más ese más que femenino, con toda la cuestión que estamos teniendo actualmente de lo que es el feminismo, muchas veces se puede pasar a entender otra cosa, ¿no? Y bueno, se ve también esas características, y bueno, tiene la relación particular que el padre Alberto tiene también, ¿no? De ahí viene que en convivencia con Dios se utilice más la expresión Ruach Santa, en vez de Espíritu Santo, ¿no? Acá tengo en mis manos, Lisandro, el libro que escribió el padre Alberto sobre Ruach Santa. Es una edición viejita la que yo tengo. Cada vez que diga algo sacas un libro. ¿Viste? Esto es como un espacio publicitario, pero ¿sabes por qué lo hago? Porque el hermano que está mirando tiene que saber que todos estos temas ya están puestos en libros, ¿entendés? Porque a veces la gente dice, ¿y cómo saco información sobre esto? Bueno, esto que está diciendo Lisandro de los rasgos femeninos de la tercera persona, el padre Alberto tiene todo un libro que se llama Ruach Santa, ¿eh? Yo aquí lo tengo en la edición viejita donde... O sea, cuando vos estudias Biblia, esto está. Claro. Lo que pasa es que el padre Alberto le incorpora la dimensión carismática y mística. Esa es digamos, la novedad, si querés llamarlo de una manera, ¿no? Pero, o sea, el padre Alberto no está diciendo nada que no esté dentro de lo que enseña la doctrina de la Iglesia. Simplemente la está fomentando, ¿no? Y Exacto. tiene que ver un poco desde donde viene la cosa. Otra cosa que también está dentro de la parte de la teología que se va a ver van a ser precisamente las cuestiones con las características de la gracia, ¿no? Como gracia increada, gracia creada. Se va a ver después las cuestiones sobre gracias auxiliantes, gracias santificantes, bueno, la parte carismática, la parte contemplativa, pipa. Eso, no lo quiero desglosar porque sería dar la convivencia, pero toda esta temática va a estar dentro de lo que es la convivencia. Bien.
Bien, sin ahondar en detalles, por supuesto, ¿no? Para que viva la convivencia, la viva a plena, pero también es cierto que empezamos a ver en Pedro los primeros aspectos de la unión con Dios. En María vimos más aspectos de estos 12 de la unión con Dios, y ahora en el Espíritu vemos bastantes aspectos nuevos también, y dejamos uno solo, el aspecto trinitario de los 12, para verlo en la convivencia con la Trinidad. Pero aquí en María, en el Espíritu, se ven bastantes varios, de estos 12 aspectos hacia la unión con Dios, tal como lo vislumbró ahí el Padre Alberto, ¿no? ¿Podés hablarnos 2 minutitos? ¿Qué? Hay gente que está viendo este video por primera vez, hay gente que hizo su convivencia con Pedro y no entendió nada, porque pasa, lamentablemente, no entendió nada de los 12 aspectos. Hay gente que hizo María y no entendió nada tampoco de los 12 aspectos, y ahora cae en la convivencia con el Espíritu, donde en varios momentos, ¿no?, se ven uno por uno cada uno de estos aspectos hacia la unión con Dios, ¿no? De manera especial el día 4, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir de esto de los 12 aspectos? ¿Qué son estos 12 aspectos de la unión con Dios? Más simple todavía. Yo diría que si la persona no entendió ni en Pedro ni en María, que no haga el espíritu, que repita, porque si no va a ser una tortura. Es como que quiere aprender la tabla del 10 y todavía no sabe del 1. Es verdad. Entonces, perdóname, Lisandro, también pasó otro libro. Mirá qué interesante. Tenemos el libro de Doctrina 5, que habla de los 12 aspectos. Hay gente que se manda a la convivencia con el Espíritu, ni siquiera chusmeó los 12 aspectos de la unión con Dios. Bueno, no pasa nada. Hay gente que se va a la Trinidad, y hay gente que se va a Dios Amor, y nunca chusmeó nada de Dios Amor. Nosotros tenemos en el canal, entre a soyconvivente.org, con Lisandro, tenemos un curso completo, gratuito, 13 videos para ver una introducción y 12 videos más para ver uno por uno cada uno de estos 12 aspectos hacia la unión con Dios, como están puestos aquí también en el Espíritu del Padre Alberto, en este libro de Doctrina 5. Pero contanos un poquito, en 2 palabras, Lisandro, ¿qué es esto de los 12 aspectos que empezamos a ver aquí también y lo profundizamos en el Espíritu? La cosa es lo siguiente. Las convivencias son una escuela de espiritualidad. ¿Sí? Están desglosadas en 7 convivencias, en las cuales se va viendo esa escuela. Como escuela de espiritualidad tiene un ideal, que es el de tener a la unión con Dios. Entonces, la propuesta que presenta la comunidad de convivencia con Dios es precisamente 12 aspectos, 12 formas de unirte a Dios. No para que elijas una sola, sino para que tengas un matiz de posibilidades. No implica tampoco que sean únicamente estas 12 y no existan otras. Quizás más adelante puedan existir muchas más, o se reduzcan, qué sé yo. No sé lo que puede ocurrir en el tiempo. Pero lo que te propone la comunidad de convivencia con Dios es esto. Son 12 formas de unirte a Dios por distintas vías. Puedas encontrar también dónde estás más o menos ubicado dentro de esa etapa espiritual, dentro de esos aspectos. Acá viene un guarda esto que yo también decía en un momento dado, ¿no? Porque muchas veces con la cuestión de separar las cosas, que es de principiante, que es de caminante, que es de crecido, podemos estar metiéndonos en la intimidad de la vida de la persona y la intimidad de la vida de la persona con Dios, lo cual uno no sabe, simplemente uno puede atisbar, ¿no? Y no sabemos hasta cuánto uno puede llegar o el otro no. Quizás el caminante del otro es el máximo que puede y es su camino de crecido perfecto, porque más de ahí no le da. Así que es a veces un poquitito, o que uno dice, bueno, este es el crecido y a vos te da todavía para más. Entonces, ¿por qué limitar, ¿no? Dejar que Dios también vaya armando. Entonces, los aspectos que van a ir presentando en la convivencia son precisamente en 12, que es lo que se va a desarrollar a lo largo de las convivencias. Acá la convivencia con el espíritu es como que se le da el culmen, ¿no? En el sentido de que se presenta la escuela en su mayor particularidad en este sentido. Después, bueno, hay otras contemplaciones con otros paneles de enseñanza donde se van a mostrar un poquito algunas cosas de la característica también de la escuela de comunidad de convivencias, como por ejemplo también lo que es la santidad carismática, ¿no? Y bueno, no voy a ir contando de distintas cosas, pero se va a ir mostrando cómo lo vivencia
la escuela de comunidad de convivencias. Y acá en esta convivencia se van a ver hasta el número 11, se va a dejar el trinitario como un aspecto que se va a contemplar específicamente en la convivencia con la comunidad. Se lo nombra, pero no se lo trata. He visto algunas convivencias que lo tratan un poquitito, pero tiene que ver un poco por la cuestión de las personas y la etapa espiritual que van llegando a las personas. Porque se supone, guarda con lo que voy a decir, se supone que la persona que ya ha pasado por la etapa de la noche del sentido, como ya tiene más libertad del espíritu para hablar con esa persona, y no hay tanta necesidad de entender desde lo racional, empiezan a aparecer los fenómenos concomitantes de la profecía recibida, que también se van a tratar de la conexión con el espíritu. Entonces es muy común que haya experiencias concretas de revelaciones interiores. Entonces a veces a las personas les pasan experiencias de revelaciones de la vida contemplativa, claro, ¿y esto qué es? ¿Con qué se come? ¿No? Entonces muchas veces una de las grandes cosas que termina pasando es, por ejemplo, que la persona tiene una experiencia concreta de la Trinidad o algún aspecto místico dentro de la característica de la vida intratrinitaria, por ejemplo. Entonces, bueno, a veces se suele nombrar ciertos detalles de esta cosa para que la persona no la hagas esperar un año. Si no, te le va a agarrar una crisis, pobre cristiano. Es cierto. Lisandro, tenemos mucho para profundizar. Yo te recomiendo, si estás mirando este video, si hiciste convivencias, aunque empezaste el camino, no importa en cuál estés, mirá, entrá a soyconvivente.org, buscá convivencias con Cristo, con Pablo, cualquiera, y al final de todo, chusmeate el curso completo sobre grados de oración, como hablamos hace un ratito, y también chusmeate el curso completo sobre los 12 aspectos de la unión con Dios, que te va a servir muchísimo. Lisandro, otro de los temas que también hablamos en el espíritu, y cómo no hablarlo acá, es este tema de la obediencia según el espíritu, ¿no? Nosotros aprendemos en la escuela de espiritualidad lo que es el obedecer desde el principio, pero ¿qué cambia? ¿Qué le agregamos? ¿Cómo es esto de la obediencia según el espíritu, como la vemos aquí en la convivencia con el espíritu? Bueno, acá es donde viene un poco esto que estoy diciendo a razón de la experiencia contemplativa. Es a veces un poco difícil explicarlo si uno no tiene la experiencia contemplativa de esto, que se plantea la convivencia. La obediencia según el espíritu radica con la sensibilidad que va a tener esa persona para poder obedecer a las inspiraciones que ya tiene en su interior acerca de su relación con Dios y de lo que Dios le pide en concreto a esa persona. En la convivencia con María, una de las cosas que también se ve, que es, digamos, como la base de la vida mística, porque es un poco lo que empieza a florecer. Acá en el espíritu también se va a ver, pero se va a comparar también un poco con otras cosas que hay a razón de, bueno, cómo es la acción del espíritu tanto en el universo, en el hombre y en la iglesia, que es una contemplación, pero está más orientada como a desglosar esto, ¿no? La convivencia con María, vos ves los 7 dones del espíritu, como una contemplación de cada don en particular, como para degustarlo, se podría decir. Acá es como que supuestamente esto tendría que estar florecido. Claro. Entonces, uno de los dones del espíritu es el don de consejo. La característica del don de consejo no tiene nada que ver con el aconsejar, eso es un carisma, no tiene que ver con una virtud, es una de las grandes confusiones que hay. El don de consejo tiene que ver con digamos, como el consejo que Dios te da a vos mismo, ¿sí? A razón de tu ejercicio de voluntad, si lo querés decir de una manera un poco bruta, ¿no? Sería como una especie de discernimiento del espíritu casi intuitivo, de saber qué es lo que Dios quiere en ese momento que vos realices. Entonces la obediencia según el espíritu se mueve desde ese ángulo, ¿sí? La persona experimenta y sabe con claridad qué es lo que Dios quiere para ella y tiene que obedecer a lo que Dios le pide. Lo que pasa es que para la persona que no está en esas etapas, que está teniendo otra idea, otra cosa, le puede resultar completamente loco, inaudito o un despropósito, ¿no? Pero la persona sabe en su interior que eso es lo que Dios le está pidiendo, pero no es algo que surge de la noche a la mañana, no es que yo hoy voy caminando y Dios me dice, haz esto. Viene por un ejercicio de renuncias, por un ejercicio de entregas, por un ejercicio de aceptación a la voluntad de Dios.
Entonces cuando Dios irrumpe y pide cierta obediencia a ciertas cosas, el alma como que está más curtida. No es que Dios te va a pedir algo que vos no puedas hacer. Sí puede pedirte algo que a vos no te agrade, que vos no quieras porque no te gusta. Pero no es que te dice, bueno, hacelo porque si no te reviento. Mira, Sino que Lisandro, quiere que... perdón que te interrumpí. Aquí nuestros amigos de CatholicNet, que suben muchas definiciones teológicas, ¿no? Fíjate cómo define, ¿no? El don de consejo es un hábito sobrenatural por el que la persona, por obra del Espíritu Santo, intuye en las diversas circunstancias de la vida, con prontitud y seguridad sobrehumanas, lo que es voluntad de Dios, es decir, lo que conviene hacer en orden al fin sobrenatural. Interesante definición del don de consejo. Sí, bueno, es esto mismo que te estoy diciendo. Claro, Yo lo que agregaría, ahí que me parece que lo que no está claro, es lo que es la voluntad de Dios para mí. claro, exacto. ¿Sí? Porque si no puede estar la idea de decir, no, bueno, pero yo obedezco al Espíritu y vos tenés que hacer esto porque a mí me lo manda Dios. Claro. O Ojo sea, con yo no eso, tengo control ojo. de tu vida. En todo caso, si Dios me pone a mí para que vos hagas algo a razón, porque yo estoy obedeciendo según el Espíritu, a vos te va a tener que dar ciertos signos de confirmación para que vos no dudes de que lo que yo te estoy diciendo viene de parte de Él. Claro, Porque muchas veces sí, y eso es uno de los grandes vicios que muchas veces vienen dentro de los carismáticos. A mí Dios me dijo tal cosa. Bueno, obedecé si es lo que a vos Dios te dijo. No, pero vos tendrías que... ¿Por qué yo tendría que? O sea, que Dios no me puede hablar a mí. Yo soy tan obtuso, tan cerrado, tan necio que no me puede decir. claro, Yo estoy tan obtuso, tan cerrado y tan necio. Dios me va a tener que dar ciertos signos como para que yo también pueda obedecer y que no crea que lo tuyo es un ataque de locura. Porque si Dios me manda por parte tuya a decirme algo o mandarme algo y yo me cierro, ¿para qué me lo va a mandar si Dios ya sabe que yo no lo voy a hacer? claro. ¿Me explico? Sí, O sí, sea, es como, ¿qué sentido tiene? Tendría que haber cierta disponibilidad de parte mía, que cuando yo reciba de parte tuya algo según el Espíritu, yo diga, uy, lo que vos me estás diciendo a mí no me gusta, no estoy de acuerdo, pero reconozco en vos que esto viene de Dios. claro. Y voy a obedecer, aunque a mí no me guste y yo no quiera. ¿Por qué? Porque yo reconozco que viene de parte de Dios. ¿Se entiende? A Sí, veces sí. está un poquitito guarda con eso, porque si no terminamos y yo lo oré y a mí el Señor me dijo. ¿Cuántas Bueno, veces escuchamos eso, Lisandro? ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? bueno, y acá viene también la otra cuestión que me parece muy importante aclarar en este sentido. Que uno tenga cierta experiencia contemplativa, inclusive estés en un transformante, no implica que vos todas las cosas que hagas, digas, sientas y realices o no realices son de Dios. Porque sos un ser humano y siempre te vas a equivocar. Por lo tanto, también le puedes errar. No sos un iluminado, que esa es otra de la deformación del ideal contemplativo, de que te crees de que todo lo que a vos te viene siempre del Espíritu Santo. No, no estás las 24 horas del día inspirado. Que Dios Claro, te asista, que te favorezca, que Dios te acompañe, está. Pero también Dios a veces te agarra de los pelos y te dice, no, calmate querido, que este no soy yo, este sos vos y tu locura, hace terapia. ¿Viste? Y eso a veces a uno le molesta porque uno se cree que porque la vida espiritual te acompaña, uno no tendría que ciertas cosas tenerlas o no tenerlas. Forma parte de tu humanidad no perder esas cosas. Dios no suprime tu humanidad. Dios te perfecciona, pero eso no significa que vos no vayas a cometer errores. bien, bien. Lisandro, para ir haciendo un ping-pong también de todos los temas, ¿no? Se habla también de la santidad carismática en la convivencia con el Espíritu, ¿no? ¿Tenés algo para contarnos sobre ese concepto, la santidad? Voy a decir muy por arriba porque si no rompo el chiste de la Por contemplación. favor. Pero si bien los carismas están orientados a lo que es el prójimo, uno no ejercita tanto lo que es la gracia santificante, sino la gracia auxiliante, ¿no? O gracia carismática en este caso, que está muy emparentada, ¿no? La gracia auxiliante está más orientada a aquellas gracias que uno recibe para poder mover la voluntad para ejercitar una virtud. Las gracias carismáticas están más o menos en el mismo orden, pero más orientadas hacia lo que es el prójimo. Entonces siempre hay como una gran división de que la gracia carismática es para el otro y la gracia contemplativa es para mí.
sí, estrictamente hablando. Pero acá viene un poco lo interesante, que es lo que fue descubriendo también la espiritualidad de la comunidad comienza con Dios y lo que plantea el Padre Alberto, que es una contemplación actuada. Esencialmente es un cruce de gracias carismáticas y contemplativas, ¿sí? Entonces, yo puedo ejercitar mis gracias contemplativas en orden a que se transformen en carisma para el otro. De manera tal que yo enriquezca por medio de las gracias contemplativas que yo recibo también a los demás. Claro. ¿Sí? Y de la misma manera, las gracias carismáticas que yo puedo ejercitar en beneficio del prójimo y todo lo que le puedo llegar a brindar, también me repercuten a mí en gracia certificante, en tanto y en cuanto a mí me hacen más dócil a ejercitar la virtud y me estimula más a la virtud. Bien. En ese sentido está planteada la contemplación. Quizás lo estoy diciendo un poco técnico para no romper Está el bien, chiste. sí. Sencillo. Lo piola sería que cada vez que vos ejercitas un carisma, no solamente estás ejercitando algo por amor al otro o por beneficio del otro, sino que también vos ejercitas cierta virtud, entrega, prestas atención, te ocupás de... Por lo tanto, en cierta manera el ejercicio de ese carisma te va santificando, ¿sí? Sea en el servicio, sea en el brindar. Esto está mucho más orientado a las vocaciones misericordiosas y apostólicas, que se van a ver en Dios amor, pero si bien en las otras dos también se dan, se nota mucho más en el otro lado. Es por ahí por donde vas a contemplación. Pero no la quiero, bien, sacar a la... pero está bien, ya pero nos anticipaste un poquito y bastante, Lisandro. Te voy a hacer una pregunta que tristemente muchos que hacen la conexión con el espíritu no la saben ni responder. Y tendríamos que saberla responder ya por lo menos en la convivencia con María. Y la pregunta es, si lo podés explicar en 2 palabritas para continuar con otro tema, pero ¿qué es un fenómeno concomitante? Lo vamos a escuchar mucho. A partir de la convivencia con María se escucha mucho esta palabra, fenómeno concomitante. ¿Qué es un fenómeno concomitante en la oración, Lisandro? Bueno, un fenómeno es una manifestación de algo que se está produciendo porque algo ocurrió. Y concomitante significa que acompaña, que viene a continuación y es continuo de eso que ha ocurrido. Entonces, un fenómeno concomitante es una manifestación de algo porque ha ocurrido algo. En el sentido que se utiliza en la espiritualidad carismática de comunidad y convivencia con Dios, tiene que ver con las reacciones o repercusiones psicológicas o físicas o afectivas e inclusive espirituales que uno puede llegar a tener debido al impacto de la experiencia espiritual que vos recibiste. Estamos entendiendo, en este caso, repito, fenómeno concomitante porque hubo una experiencia previa, sobrenatural, del Espíritu de Dios. Porque puede ser una experiencia sobrenatural de mal espíritu también, ¿no? Acá se hace un poquito la distinción entre lo preternatural, no natural y lo sobrenatural. En este recuerden los que están mirando el video que en Cristo, ya en la convivencia con Cristo, hablamos de que el demonio se puede disfrazar de ángel de luz, como diría San Ignacio de Loyola, ¿no? Perdón. Sí, pero también puede ser una manifestación tranquilamente de mal espíritu y no disfrazada, y sería sobrenatural igual. Claro. ¿Se entiende? O sea, no nos quedamos únicamente con la parte de ver la parte buena y bonita. Dice, ay no, bueno, ese es el demonio, pero se disfrazó de ángel de luz. A veces el demonio no se disfraza de ángel de luz y viene con la más plena tiniebla, sin ningún reparo. Eso también es sobrenatural. Claro. Y puede haber un fenómeno concomitante, es decir, una reacción psicológica, emotiva, física, espiritual hacia tu persona que te produzca algo que se manifieste. ¿Sí? Eso podría ser. En este caso sería sobrenatural, pero diabólico, pero sigue siendo sobrenatural. Bien. En ese sentido está tomado. Pero acá, cuando se empieza a hablar de los fenómenos concomitantes, generalmente se está utilizando en el sentido de fenómenos sobrenaturales producidos por gracias carismáticas y específicamente producidos por gracias místicas. Es a ese sentido donde se está utilizando. Pero abarca todo esto que estoy nombrando. Bien. Bien, ¿por qué te pregunto esto, Lisandro? Porque uno de los temas que abordamos en la convivencia con el espíritu es el fenómeno de la ligadura. Y cuando vamos a hacer discernimiento de la oración, cuando vamos discerniendo un poquito la experiencia de oración que vamos teniendo cada vez más profunda, ya desde la convivencia con María aparece esto de el fenómeno concomitante, en este caso de la ligadura. A mí me gustaría que hables un poquito de esto, pero antes
déjame que refresquemos juntos con los que están viendo este video las ideas principales que vemos en María, en el Espíritu, y que vamos a seguir viendo en adelante hasta terminar la serie de convivencias sobre este tema. Fíjense, en la escuela de espiritualidad de las convivencias con Dios, aprendemos a hacer discernimiento de los grados de oración contemplativa. Lo podríamos hacer de miles de maneras, pero se elige hacerlo en virtud de la ligadura que experimenta la persona en la oración contemplativa. Yo te hago el esquema rápido, pero más que hablar del esquema, Lisandro, me gustaría que vos lo cuentes con tus palabras, ¿sí? Pero déjame que presente lo que es el grado de oración, la relación que tiene con el libro de las moradas de Santa Teresa, el contenido y dónde se establece la ligadura. Estamos hablando de los grados de oración contemplativos, no los marrones que vimos, sino los celestes en nuestro esquemita, ¿no? El recogimiento infuso, que es tratado en el capítulo tercero de las cuartas moradas, ¿no? Cuyo contenido vemos el enamoramiento, produce ligadura en pasiones agitadas. Esto lo vemos después en la convivencia, ¿no? La quietud árida, con la noche del sentido, produce la ligadura en la razón, en la cual también tenemos la quietud suave, a través de vivencias neumáticas, también con la ligadura en la razón. La unión simple, que remite a las quintas moradas de Santa Teresa, experiencia de Dios, gustado con certeza y concentración. Aquí estamos hablando de ligadura en la imaginación. La unión extática, que remite a las sextas moradas, visitas amorosas e intensas, aparece este fenómeno de la noche del espíritu, con esta ligadura en los sentidos. Y por último, lo que vos mencionabas, la unión transformante, que remite a la séptima morada de Santa Teresa, este matrimonio místico, este matrimonio permanente con Dios, en donde se da esta ligadura en el yo. Es mucho esto, es muy complejo, pero no nos vamos a meter ahora porque para eso haremos más adelante, Dios mediante, un video sobre todo esto, ¿sí? Aunque lo tratamos en el curso completo de los grados de oración. Pero sí me gustaría que, a modo de introducción, Lisandro, hay muchos hermanos que ya hicieron hasta el espíritu y no entendieron nada de todo esto. Hay muchos hermanos que han hecho hasta Dios amor y no han entendido nada de todo esto. Apelo a vos, a tu manera sencilla de describir las cosas. Explícanos este mundo que tenemos acá, Lisandro, por favor. Bueno, acá entraría un poco esto que dije también en un momento, ¿no? Una persona que no tiene la experiencia de oración contemplativa, todo esto le va a entrar. O sea, no puede llegar a aprender, entenderlo, porque es una cuestión de que tiene intelectualmente tiene cierta aptitud racional para aprender estos contenidos. Claro. Entonces lo aprende y los estudia y así como, qué sé yo puedo leer acerca de las turbinas de avión y aprender cómo es una turbina de avión, pero eso no me hace piloto. Claro. ¿Se entiende? Una cosa así. Entonces, acá viene esto que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando uno tiene la experiencia espiritual, cuando uno ve estos esquemas, uno dice, es esto, claro. Entonces uno como que comienza a poder darle nombre a lo que le está pasando. Esto de las ligaduras, lo que son, para decirlo simplemente, es una intervención de Dios, porque esto también algunos lo dicen de una manera, otros lo dicen de otra, y otros lo dicen de una manera, hay gente que tiene una opinión, hay gente que tiene otra, hay gente que lo vive de una manera, hay gente que la vive de otra. Entonces, ¿cómo es? En realidad, a mí me parece que lo mejor es poner todas las cartas sobre la mesa y el señora, elija la que más se adecua a su experiencia. La ligadura es una intervención de parte de Dios en la cual retiene alguna de las potencias del alma y no le permite realizar su función, una experiencia de la presencia de Dios tan subyugante que la potencia del alma queda atontada y asombrada de tal cosa que no puede realizar su función normal, es una experiencia en la cual uno queda completamente choqueado, ¿no? Porque toca de tal manera la gracia que la potencia queda adormecida o tonta, o sea, no puede reaccionar ante semejante magnitud, ¿no? Como si yo viniera y te pegué un cachetazo con fuerza y vos quedás tonto. Entonces no es porque vos sos tonto, es porque la situación a vos te impactó de tal manera. Entonces, bueno, un poquito eso sería la experiencia de la ligadura. Algunos dicen que está más orientado de una manera, otros de otro.
Por eso digo, elija la que más le parezca que se adecue más a su vivencia personal. Eso sería la mejor forma. Esto lo expliqué cuando hicimos la parte de los grados de oración contemplativa, cuando hicimos el taller de oración contemplativa. Ahí ya me metí en cada uno de los aspectos y fui describiendo qué son cada uno. Exacto, o sea que te invitamos a vos que estás mirando este video a que ingreses a soyconvivente.org y puedas mirar el curso completo de los grados de oración, especialmente estos grados de oración contemplativa, donde aparece el discernimiento de estos grados de oración contemplativa como lo aprendemos en la escuela, que es a través de evaluar el grado de ligadura y en qué hubo ligadura en ese momento de oración, ¿no? Lisandro, sin irnos de tema, también vemos, y vos lo mencionaste al principio de este video, el tema de la profecía. Volvemos a trabajar en el espíritu el tema de la profecía y también el discernimiento de profecía, ¿no? Contanos un poquito esto, a ver, ¿qué vemos sobre este tema? Bueno, acá viene esto que estaba diciendo, ¿no? A razón de que la experiencia espiritual se empieza a dar de tal manera que empiezan a aparecer estos fenómenos concomitantes que estimulan, como decimos esa palabra como para no hacerlo tan técnico, a las distintas potencias del alma y de nuestros sentidos interiores a que puedan vislumbrar, puedan compartir un poco de lo que es Dios en sí mismo, ¿no? O sea, Dios por medio de su gracia nos eleva de tal manera que como que nosotros tenemos resonancias en nuestro interior acerca de tal cosa. Como cada una de las características que nosotros tenemos está relacionada con nuestros sentidos exteriores, se produce, digamos, como un fenómeno particular, pero a razón de experiencia interior, ¿no? Por eso entonces se dice que es una experiencia profética, una experiencia de anuncio, pero que no tiene que ver tanto para ser transmitida hacia los demás, sino tiene que ver más como una cosa de compartir personal que Dios tiene con vos. Como si Dios te contara un secreto, ¿se entiende? Más allá de que vos después lo podés contar o no. Tiene que ver a razón de la relación que vos tenés con él, ¿no? Por eso hay cosas que a veces, por más que yo te dijera ciertos contenidos, si vos no tenés la misma experiencia no vas a captar qué es lo que yo te estoy diciendo, porque no captás desde dónde lo estoy diciendo. Entonces, se divide generalmente esto en experiencias de profecía recibida y de profecía transmitida. La profecía transmitida, para decirlo en el sentido carismático, es decir, tiene que ver para darle al otro un estímulo, una palabra o lo que vaya a ser el signo a razón del crecimiento del otro para poder unirse con Dios. Y cuando es recibida tiene que ver hacia mí. Pero que también, vuelvo a repetir, acá está esta cuestión de lo que decía de la santidad carismática, puede también servir para el otro, porque yo te puedo transmitir una experiencia personal que yo recibí como experiencia recibida, y a vos eso te enriquece también de tal manera para tu propio discernimiento, para tu propia experiencia personal contemplativa o no contemplativa, que te pueda servir para crecer en algún tipo de virtud. Por eso también las gracias contemplativas usadas en este sentido también tienen una experiencia carismática. Porque muchas veces se dividió o carismático o contemplativo, o vida activa o vida pasiva, ¿no? Entonces estaba todo siempre como separado en dos carriles imposibles de juntar. Y una de las cosas maravillosas que tiene la contemplación actuada es que lo que propone es que vos podés ejercitar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces yo puedo tener en este instante una altísima experiencia de oración contemplativa, de un grado de oración altísimo, y al mismo tiempo estar ejercitando un carisma. Y vos decís, pero ¿cómo no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, lo que terminó siendo la experiencia, que es lo que Moncho planteaba también el Padre Alberto, es que no solo es posible, sino que es deseable. Entonces, bueno, uno pueda aprender a ejercitar las dos cosas. De hecho, cuando uno empieza a ejercitar una contemplación actuada, o la empieza a crear, uno está ejercitando estas dos cosas al mismo tiempo. Uno está viviendo una gracia carismática, una gracia contemplativa y una gracia psicológica. Porque están todos mezclados funcionando al mismo tiempo. Por eso vos podés estar ejercitando varios carismas al mismo tiempo. Inclusive experiencias de oración contemplativa. Y ahí es lo maravilloso de lo que te dispone el método, ¿no? Bien, bien. Vos que estás mirando este video, aprovecha un segundito y pensá esto. No hagas convivencia con el espíritu sin tener un acompañante espiritual. Ya no podés llegar a la convivencia con el espíritu sin un acompañante espiritual. Ya en Cristo ya te tuvo que haber surgido la idea de que alguien me acompañe en mi camino. En Pablo ya tuviste que haberlo concretado.
En Pedro, sin acompañante espiritual, no sé qué hiciste. En María, sin acompañante espiritual, o aprovechaste porque el Señor es bueno y derramó su gracia, o perdiste tiempo, ¿no? Y ahora en el espíritu no podemos llegar sin un acompañante espiritual que conozca, que esté crecido, que nos acompañe, que nos diga lo que estamos viviendo, en qué etapa estamos, qué nos está pasando, por qué nos está pasando, hacia dónde vamos, qué dejamos, ¿no? Es muy necesario esto. Lisandro, hablando de este camino espiritual, de los grados de oración, ¿no? Una de las cosas que vemos también en la convivencia con el Espíritu tiene que ver con algo que también vimos en María, ¿no? Tiene que ver, vos mismo dijiste, ¿no? Que comienza con el Espíritu, nos movemos en estos grados de oración de manera especial, ¿no? En primero y segundo grado. Y dedicamos un día también a hablar de la noche del sentido. Yo sé que ya lo hiciste en el anterior video, pero a mí me gustaría volver a preguntártelo para aprovecharte más todavía. A ver, lo que te olvidaste de decir en el otro video, decilo ahora, ¿no? ¿Qué es la noche del sentido? ¿Qué características tiene? El que está pasando por eso, ¿cómo sabe que está pasando por eso? ¿Qué tiene que hacer alguien que está en este momento ahí, en este viviendo este segundo grado de oración en forma permanente, que lo está empezando áridamente en esta noche del sentido? Contanos todo lo que se te venga a la mente sobre esta etapa espiritual, por favor. Bueno, primeramente lo que aclaro es que el noche de sentido es un tema de lo que me hizo con María, no de lo que me hizo con el Espíritu. O sea, la explicación y todas las características que puede llegar a tener la persona están en María. El Espíritu se va a tratar principalmente, si bien no se va a hacer una gran exposición, y lo que se va a esperar es la unión simple, que es el siguiente grado de oración. Con respecto a lo que vos estás preguntando, para la provincia de lo que es la noche del sentido, es un fenómeno concomitante, es decir, es esa reacción que vos tenés por el hecho de estar viviendo la experiencia de la oración de quietud y que se te produce la ligadura de la razón. Entonces vos lo que empezás a experimentar es imposibilidad de concentrarte y de poder obtener riqueza espiritual por medio de tu raciocinio. No puedes entender ni captar nada que tenga que ver con las cosas de Dios, ni te dejan ninguna experiencia de Dios. Entonces vos vivís todo como aburrido, seco, árido, de ahí viene la palabra, ¿no? Por eso también se dice como desierto espiritual, porque no le podés sacar ningún tipo de riqueza a eso, porque vos venís viviendo, por todas las experiencias previas, una prioridad de uso en todo lo que tiene que ver tu parte mental. Entonces, como acá esto queda ligado, vos empezás a sentir esa incapacidad. Y como no estás habituado, empezás a resistirte. Entonces, esa experiencia que tendría que ser suave, una sensación de interior, empieza a tornarse completamente árida. Entonces, tenés una incapacidad para razonar y poner. Cuando digo razonar, no es que quedas tonto y no puedes entender ni lo que estás leyendo. No me estoy refiriendo a tu capacidad de raciocinio en ese sentido, sino al raciocinio en el sentido de ponerlo para sacar frutos espirituales. Ojo con esto, porque a veces uno podría pensar que uno dice ligadura en la razón, entonces yo no puedo pensar. No, sí, si uno puede pensar, estás tonto. Y sí, las funciones normales siguen andando. Lo que no funciona es esa razón de las cosas de Dios. ¿Sí? No puedes sacar frutos espirituales. Por eso es desconcertante para la persona en su oración. Por eso la noche de sentido implica un fenómeno concomitante de la quietud, ¿sí? Como oración. Esto remarca lo que vuelvo a decir, de la oración. Si una persona no tiene oración, no va a estar en noche de sentido. Estarás en una etapa de desolación, estarás en, qué sé yo, en un vaivén, estarás descompuesto, no sé, tomaste mucho vino, bueno, lo que vos quieras. Noche de sentido. ¿Sí? La noche de sentido implica que la persona haya tenido los grados de oraciones previos durante un tiempo bastante prolongado y haya alcanzado esta experiencia. Entonces, se le da esta cuestión de la incapacidad para razonar, se le da una sensación de profundo desapego de todas las cosas creadas, en este sentido, creado a todo. Todo te cae mal, nada te gusta, nada te llega, todo te incomoda. Todo lo que antes te resultaba y te daba placer hacer, decir o, no sé, o realizar, empiezas a ser
pesado, sofocante, incómodo, árido, todo empieza a darse como patas para arriba, ¿no? Después, otra de las notas que también tiene es que lo empiezas a sentir como un recuerdo de Dios constante y doloroso, ¿no? Cosa que te empieza a parecer tan extraño, porque dices, ¿cómo? Pero si yo tengo, no tengo, bueno, empieza a vacilar por sobre todas las cosas la experiencia de la fe. Entonces, ¿en qué creo? ¿Qué es lo que hago? ¿Realmente esto que Dios dijo o me ha dicho o me dice, es realmente Dios? ¿Es así? ¿Es verdad? ¿O soy yo el que está equivocado y estoy entendiendo mal, ¿no? Entonces se arma toda una trifulca tal que la persona lo vive como una experiencia, de ahí viene el nombre, como una experiencia de oscuridad, ¿no? Como si estuviera perdido en medio de la oscuridad y no ve nada. Entonces, bueno, la sensación que tiene es esa, ¿no? De una oscuridad profunda y árida. Igual, esto lo expliqué con lujísimo detalle en el taller de oración contemplativa. Acá lo quiero hacer rápido para no consumir el tiempo. Bien, o sea que vale la pena visitar soyconvivente.org y buscar ahí el curso completo de grados de oración que hemos hecho con Lisandro. 11 videos, si no me equivoco, hemos hecho de grados de oración, no me acuerdo, pero se hicieron varios donde se explica cada uno de estos temas, así que vale la pena aprovecharlos. Lisandro, tenemos mucho para hablar, ¿no? La convivencia con el espíritu es muy rica en doctrina, como en todas las convivencias, en experiencia del espíritu, en crecimiento, en discernimiento y mil frutos más que nos promete ya la convivencia con el espíritu. Pero tengo que hacerte esta pregunta que hacemos siempre, ¿no? Hay muchos hermanos que ya hicieron hasta María, están aquí mirando este video, otros ya hicieron el espíritu, ¿no? Otros ya terminaron la escuela y por ahí ni vivenciaron todo esto. Pero bueno, ¿qué les decís a todos estos hermanos que se les presenta ahí la posibilidad de hacer por primera vez el espíritu, de repetir la convivencia con el espíritu, o de ir para atrás y volver a hacer su convivencia con el espíritu? Hay muchos que te están escuchando, hay muchos hermanos que miran estos videos y que te escuchan atentamente lo que tenés para compartir, que no es otra cosa que tu experiencia. ¿Qué les dirías? Bueno, tantas cosas por Difícil. A ver, todo lo que se te ocurra, ¿eh? Todo lo que se te ocurra, hay tiempo. Lo primero que a mí se me ocurre es, bueno, si es la primera vez que vas a hacer la convivencia con el espíritu, es otra forma de orar. Implica una experiencia de oración contemplativa asentada, es otra forma de orar. Si vos no tenés esa experiencia contemplativa o no tenés oración contemplativa, aprende a encontrar mayor recogimiento y calma ante la oración y ante las vivencias, porque si no te va a resultar un poco como pesada la convivencia, porque vos vas a sentir como que está todo como muy chato, y en realidad no es que está muy chato, lo que pasa es que por el tipo de oración que se está pidiendo, la persona puede entrar en profundidad interior muy fácil, y además tiene mucha enseñanza, pero mucha, y no es enseñanza en el sentido de acumulación de datos, sino que es acumulación de experiencias. De experiencias, claro. Experiencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Puedes quedar muy descolgado y abrumado por la cantidad de contenidos. Eso es otra cosa. Pero para la persona que está en la etapa y que esto con el otro, es súper enriquecedor, es nadar como pez en el agua. Tiene muchos signos que están representados sobre todo por las experiencias posteriores que se van a dar en la noche del espíritu, pero que ya se empiezan a dar en el muy simple. Y bueno, te va a permitir manejar mejor esos contenidos. Se aprende muchísimo. En realidad es una convivencia donde se aprende muchísimo y te deja descubrir quién es realmente, ¿no? La Ruaj y todo lo que trae en sí, ¿no? Y empezás a darte cuenta, bueno, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecen más maravillosas es como que pareciera que estuviera completamente loca. Porque no sabes, es como dice la palabra, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, pero sabes que todo lo que toca lo llena de vida. Y tenés que dejarte sorprender en ese sentido, ¿no? Bueno, ver qué cosas nuevas va a llenar de vida. Y todo lo que te parece que está muerto, en realidad con un toque humano, vuelve a la vida. Y eso es lo gran impresionante que uno empieza a encontrar en esta convivencia, ¿no? La intervención del Espíritu Divino es asombrosa y como muchas veces también decía Padre Alberto, ¿no?
si bien todo Dios es cercano a nosotros, es como que la más íntima de todas es la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque nos vive y nos habita. Entonces, ¿cuánto más podemos relacionarnos en todo esto y dejar fluir toda la riqueza asombrosa que posee y que nos brinda, ¿no? Simplemente porque nos quiere. Bien. Bueno, Lisandro, para todos los que están viendo este video, ¿no? Si estás en una convivencia, estás haciendo el espíritu, estás haciendo María y de pronto sentís en tu corazón, che, pero qué aburrido que está esto no es como cuando dice Cristo y Pablo, puede ser un indicador que tendrías que hablar con tu acompañante espiritual, de que por ahí, eso es consejo mío, ¿no? Que por ahí te estás adelantando a vivir con convivencias cuyos grados de oración todavía no experimentas. Habría que ver por qué. Si es que hiciste Cristo, Pablo, Pedro y nunca le diste bolilla a la oración personal, a la oración comunitaria, al ejercicio de carisma. Vaya a saber qué pasa, pero a veces es un, no sé qué opinas vos, Lisandro, a veces una alarma eso de, che, me fui a hacer la comienza con el espíritu y me aburrí, la verdad me aburrí, no es lo mismo. A mí me gustaba Pablo, y de pronto ya Pedro más o menos, María me aburrí y ahora hago el espíritu y me vuelvo a aburrir. Sí, o sea, yo te digo, lo que yo he vivenciado, a mí me parece que lo más notorio y ese tipo de comentarios viene de las personas que siguen en oración discursiva, Sí, ni siquiera efectiva, ¿no? O de los que viven en oración afectiva, pero que están en los principios, ¿no? Que creen que la oración afectiva simplemente es estar, yo siento, él me toca, yo lloro, lanzo los brazos, yo alabo, me tiro al piso, yo danzo, yo doy la mano al hermano y vivo la fraternidad porque es todo como polvorioso, ¿no? Es como muy básico dentro de lo que es la oración afectiva. Entonces quizás ese tipo de persona podría llegar a decir ese tipo de comentarios. A mí me ha tocado observar personas en ese tipo de situaciones y bueno, lo que empiezan a decir es esto que vos comentás, ¿no? Ah, bueno, pero yo viví mejor tal convivencia. Sí, siempre va a ser una convivencia que vivías más o menos, ¿no? Yo de hecho puedo compartir que para mí mi peor convivencia que yo haciéndola fue la de comienzo con el espíritu. Yo lo viví horrible. ajá, mira. A mí no me gustó para nada. Yo me reconcilié con la convivencia cuando yo empecé a servirla. Porque mi experiencia fue muy negativa. Pero porque era muy dispar el equipo y era muy dispar los conviventes, ¿no? Entonces era como que cada vez que parecía que íbamos a orar, nos bajaban un martillazo, ¿no? Terminábamos en oraciones muy básicas, muy de una persona que recién se convierte. Entonces las propuestas que tenían las contemplaciones nunca se lograban los objetivos. Entonces era como muy difícil llegar a entender, ¿no? Uno quizás desde la propuesta se entusiasmaba, se ilusionaba y después cuando llegabas ahí es como que, ¿qué pasó? ¿Dónde está esto que me habías propuesto? Pero bueno, Claro. por eso es difícil y acá, bueno, es una cosa que siempre uno va a ir viendo y también uno como persona que realiza los retiros o que los da, ¿no? Que realmente uno esté acorde a la experiencia espiritual que se propone. Porque si yo quiero ir a dar un retiro y yo no estoy con la capacidad espiritual para dar ese retiro, obviamente no voy a alcanzar eso. Es como que yo digo, bueno, lo digo de una forma más simple. Si yo quiero hacer un taller en lenguas, pero yo no oro en lenguas, y me va a costar mucho más. Entonces va a estar difícil. Imagínate si yo quiero dar un encuentro de oración contemplativa, yo no Claro. tengo oración contemplativa. Va a ser muy difícil. A menos que vos seas asistido por una gracia muy particular, ¿no? Pero no sería lo común que vos puedas producir un estado espiritual dado por tu experiencia espiritual y que los demás puedan compartir lo mismo. Si vos no tenés eso, no lo puedes dar, uno no puede dar lo que no tiene. Exacto, Liz. Bueno, qué bueno recordar a todos, es importante que uno tenga presente, ¿no? Que este camino de oración vocal, oración discursiva, oración afectiva, oración de simplicidad, de los grados de oración ordinarios, y este camino que sigue, que el Espíritu te va llevando al recogimiento infuso,
a la unión de quietud, la unión simple, la unión estática, hasta llegar a la unión transformante, ¿no? Es un camino que se propone en la escuela de convivencia. Por lo tanto, uno, en teoría, si hace bien las cosas, si va cumpliendo su ejercitación, si va buscando a Dios, si la gracia de Dios se le antoja acompañarnos en este proceso, que siempre Dios se le antoja acompañar a todos, el que lo busque, Él se deja encontrar, ¿no? Estaríamos caminando, haciendo este recorrido, ¿no? Entonces es importante utilizar este esquema como una orientación para saber, a ver, por dónde anda mi camino espiritual, por dónde estoy caminando en este momento, ¿no? Si yo percibo que toda mi vida de oración todavía es oración vocal o oración discursiva, bueno, tendré que ir ejercitándome en los siguientes grados y no lanzarme todavía a hacer convivencias en donde se viven en grados más profundos cuando yo todavía no me lancé, ¿no? ¿Es así, Lisandro? Sí, sería algo aconsejable. Pasa es que también, si vos sos una persona, por ejemplo, que tiene una relación afectiva, bueno, yo te digo, bueno, fíjate hasta Pedro. Claro. Ahora, ya pasaron 6 años y vos seguís en una relación afectiva, ¿qué te digo? ¿Pasá María o no? ¿Se entiende? Claro. Lo que pasa es que yo tendría que discernir a tu lado, sería, bueno, a ver, vos no pasás del grado de oración porque vos pones trabas, porque vos no te das cuenta de la diferencia, o porque realmente Dios no te llama a la vida contemplativa. Entonces, yo no puedo pedirte que vos des manzanas cuando sos un naranjo. Claro. No funciona nunca. ¿Se entiende? Entonces, eso podría llegar a pensar de que ciertas convivencias son exclusivas para cierto tipo de élite. ¿Se entiende? Y no es así. O sea, vos podrías hacer María, inclusive hasta Dios Amor, podés hacer todas las convivencias. Lo que sí, con un claro acompañamiento, bueno, vos, Nicolás, no vas a salir mal de la relación afectiva, es tu tope, es tu crecido. Claro. ¿Me explico? Vos no vas a crecer más en este aspecto, es tu crecido. No te puedo pedir más. ¿Entendés? Porque Dios no te va a dar más en este aspecto. ¿Por qué? Porque O Dios... por ahí es en esta etapa de tu vida, ¿no? Pues también pasa que a veces uno se confía que hizo hasta Dios amor y ya aprovechó todo. No, por ahí en unos años, cuando empiece a repetir las otras convivencias de vuelta, voy a ir, porque mi vida espiritual va creciendo, voy a ir sacando más provecho de María que cuando la hice hace 10 años, o del Espíritu, ¿no? O sea, están las dos posibilidades. Una posibilidad es que no crezcas más en eso porque es el límite o porque no es el momento. Claro. Son cualquiera de las dos posibilidades. Lo que pasa es que tampoco hay que ilusionar a las personas con algo que no va a ser. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Es como decirte, bueno, pero mirá, porque si vos seguís y haces esto y haces aquello y haces lo otro, quédate tranquilo que dentro de 10 años vas a llegar a la noche del Espíritu. No, eso es voluntad de Dios. Eso no ocurre, como no es un mandato tuyo, no es que vos le vas a convencer a Dios y le vas a extorsionar para que te envíe eso. Claro. No funciona de esa manera. Por eso entonces uno tiene que descubrir dónde están sus carismas, dónde están sus gracias y dónde están sus cosas. ¿Entendés? Esto es una de las cosas que también te hace purificar lo que es el pecado de la envidia. Porque vos empezás a entender en un momento dado, yo no sé dibujar, yo no sé bailar. Y el otro sabe bailar, sabe dibujar. Y yo nunca lo voy a poder hacer, o lo poco que puedo hacer es un desastre. Entonces yo tengo que contentarme y disfrutarte a vos, que vos tenés algo que yo no voy a tener nunca. Claro. Está bien que sea así, porque yo también tengo algo que vos nunca vas a tener. Y está bien que vos disfrutes de mí. Entonces cuando yo veo que vos estás haciendo algo que yo no puedo hacer porque a mí no me da el cuero o yo no tengo la capacidad, yo tengo que alegrarme y decir, uy, qué bueno, Nicolás puede hacer esto, menos mal que existe Nicolás, porque si no, ese lugar me hubiera quedado vacío. Claro. Entonces, ¿qué existe alguien que pueda hacer lo que yo no? Alguien que pueda dar lo que yo no. Porque entonces ahí estamos entendiendo la profundidad de lo que enseñó Pablo. Yo a la mano no le puedo hacer que sea pie. ¿Puedo caminar con las manos? Sí, pero me van a doler las articulaciones porque no están hechas para hacer pie. Entonces, cuando yo descubro en mi lugar quién soy y a qué estoy llamado, no compito.
Simplemente me alegro. Y ahí es donde yo digo, ay, a ver, yo necesito algo así, qué sé yo. Lo tengo a Nicolás. Entonces te lo propongo a vos. Y tu producto, por usar un término empresarial, va a ser de excelencia. Tu producto va a ser de excelencia. El mío va a ser, bueno, salió como salió. Pero el tuyo es de excelencia. Entonces, ¿qué tengo que ser? ¿Tonto? No, yo lo que tengo que decir, qué bueno que existe Nicolás y que puede hacerlo yo no. Ahí está lo genial. Sería como decir, si yo lo tengo a Messi, que juega al fútbol como los dioses, y yo le quiero ganar. No, dejarlo jugar a Messi, que, ¿se entiende? Ah, no, pero él va a hacer los goles, él va a llevarse el honor y la gloria. ¿Y cuál es el problema? Si es el mejor. O sea, el problema es mi envidia. Claro. ¿Se entiende? Yo compito con el otro y no me pongo contento y feliz de que el otro está alcanzando algo y yo no. Qué fuerte este. Si te lo perdiste, retrocede el video 30 segundos y volvé a escucharlo de vuelta, porque esto está muy bueno, ¿no? Déjame, para ir terminando este video, contarles a los que están mirando, ¿no? Acá por Zoom también, ¿no? Y en el video de estreno también. Llegar a la comienza con el Espíritu significa haber hecho Cristo, Pablo, Pedro y María, ¿no? Aquí tenemos 4 manuales. Hay más de 500 hojas de formación que a veces uno se presenta a la comienza con el Espíritu sin haber agarrado de vuelta ninguno de estos manuales. Más de 500 hojas. Si te cuesta leer, no te preocupes, acá tenemos una solución. Entrás a soyconvivente.org y te mirás todos los videos de repaso de Cristo, de Pablo, de Pedro y de María. Y te presentás mejor preparado. ¿Cómo? Pensé que ibas a decir, no te cuesta leer, yo te los leo. Bueno, prontamente esperamos hacer audiolibros con estos temas. Vamos a ver por dónde vamos. Así que hay que seguir rezando para que sumemos recursos para que los conviventes aprovechen y vayan mejor preparados a sus convivencias. Esto es clave. Lisandro, gracias por tu tiempo. Gracias por hace 1 hora y pico que nos estás compartiendo toda la riqueza que recibiste del Padre Alberto, recibiste de las convivencias, que la Rúa Santa obró en varias décadas de tu camino espiritual. Última palabra. Está aquí, hay gente conectada por Zoom, hay muchos que van a ver el estreno de este video y otros que lo van a ver después en nuestro canal también. El último mensaje a estos hermanos que te están escuchando, ¿qué les podrías decir? Bueno, el comienzo con el Espíritu propone la forma de vivenciar y de ver lo que es la espiritualidad según convivencia con Dios. Entonces esto implica también ver un poco el detallazo de la escuela de convivencia con Dios. Puede ser que si venís de otra escuela espiritual o venís de otras posturas teológicas haya cosas que te resulten raras o te puedes topar con ello. Es válido. Esta es la propuesta que te presenta convivencia con Dios. Y como toda propuesta, vos puedes tomarla o no. Así como vos podés decir, bueno, si me voy a un retiro franciscano, pero yo me siento jesuita. Una cosa parecida, ¿no? Lo lindo que tiene esta convivencia es que vas a adentrarte en muchas cosas teológicas que hace mucho tiempo se están viendo. Dentro de lo que es la doctrina propiamente de la Santísima Trinidad, la razón de la tercera persona, pero también desde la parte carismática y desde la parte contemplativa. Entonces es una enseñanza muy, muy interesante. Y lo que más vas a percatarte, y sobre todo, es que uno puede adentrarse en experiencias espirituales que uno pensaba que eran para algunos especiales, algunos elegidos, algunas cosas, y nos empezamos a dar cuenta, sobre todo las cosas, de que todos somos especiales y maravillosos para Dios. Pero nosotros tenemos que descubrir en qué. Y a eso acompañar, ¿no? Entonces lo lindo de esta convivencia es eso, ¿no? Uno empieza a decir, bueno, este es mi lugar. Y me envidio lo del que tiene el otro, y me alegro por lo que tiene el otro, y lo ayudo y le estimulo al otro a que profundice y crezca más de lo que ya ha recibido. Y le dejo a mí mismo ayudar y conducir para que yo pueda crecer más de lo que Dios me ha dado. Entonces se trata de que yo pueda llegar a ser fiel y que ayude al otro a ser fiel a los caminos que Él pensó lo mejor para nosotros.
Muchísimas gracias, Lisandro. Gracias a los que están viendo este video. Más de 200 y pico de videos de repaso de todos los temas de las convivencias con Dios. Lo tienen ahí en soyconvivente.org. Lisandro, gracias por estar en un nuevo video con nosotros. Y te pido, como siempre, cerramos este taller con una oración. ¿Puede ser? Te alabamos, te bendecimos íntima y profundamente, porque sabemos que sos vos quien realiza estas maravillas. No dejaste a la iglesia desamparada en los tiempos de Pentecostés y les recordaste todo lo que había enseñado Jesús. Por eso ahora te pedimos que también realices ese milagro en nosotros y nos recuerdes por qué razón tanto el Padre amó al mundo que nos dio a su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna. Esa vida eterna que ya vos estás haciendo en nuestros corazones. Amén. Amén.